Vamos a continuar con la sesión número 2. Este es nuestro webinar número 2 y aquí vamos a hablar sobre los principios generales para la comunicación. Así que comencemos con nuestros principios en los cuales, pues la cuestión importante de la comunicación, como ya lo había comentado, es que precisamente la comunicación viene del lenguaje, van de la mano. Y esta comunicación es lo que hace la adherencia entre los profesionales y el paciente, es lo que genera esa empatía o esa unión que se puede dar durante la consulta. Entonces, el objetivo para lograr esta comunicación que necesitamos hoy en día, ya que muchos pacientes que desafortunadamente viven con obesidad y que no acuden a la atención médica porque no sienten esa adherencia o esa empatía o esa unión, se está produciendo precisamente por el estigma que existe en el lenguaje que estamos utilizando, es decir, tenemos lenguaje estigmatizante. Y entonces la intención de todo esto pues es mejorar tanto la salud como el bienestar en todos los aspectos de nuestros pacientes que viven con obesidad, y por eso es que es muy importante conocer qué principios de comunicación necesitamos nosotros para pues poderle brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, una de las primeras datos y que debemos de recordar y que ya lo vimos en el webinar 1 es que los pacientes pues ya tienen como ciertos términos que les gustan o que desean para ser identificados con una enfermedad, como en este caso la obesidad. Y otro de los datos que ya también nos quedó muy claro es que dentro del lenguaje no podemos estar atribuyéndole el control de la enfermedad ni tampoco de lo que es el peso a nuestros pacientes, y hay que tener cuidado de cómo los vamos a discutir, pero que sí los tenemos que comentar desde que tiene una enfermedad hasta que en algún momento se va a tener que hablar sobre lo que sería el peso cuando el paciente esté listo, así como también de otros aspectos que pueden estar afectando en su vida el tema de la enfermedad que hoy en día presenta. Con respecto a lo que sería entonces precisamente estos principios, nosotros tenemos un estudio que se hace en 2020 en donde te dan diferentes herramientas para que puedas trabajar de forma adecuada entre pacientes con obesidad y los profesionales en la atención a la salud. Entonces nosotros tenemos que lo primero que te dicen es que siempre tienes que ser positivo, es decir, que no te puedes centrar en todas las cuestiones negativas del paciente, como por ejemplo, es que no se tomó el medicamento, es que no hizo la dieta, es que no hizo la actividad física, es que no se hizo los estudios, sino que hay que ser más propositivos con los pacientes, hacer ver por qué no lo hizo, o sea, cuál es la razón que está llevando a que el paciente pues no se haya de realizado esos estudios o no haya tomado este medicamento. Y también la otra es no nos podemos estar centrando todo el tiempo en ganancias de peso. Eso es ser positivo. La siguiente es ser útil, darle consejos a los pacientes cuando corresponda. Si el paciente me está diciendo que viene hoy a consulta y que su problema es porque tuvo a lo mejor algún problema o alguna situación de distensión abdominal, hablar sobre todo lo que está provocando la distensión abdominal, y vuelvo a lo mismo, no generar el juicio de, es que tienes distensión abdominal, pues porque no seguiste la dieta y pues porque no bajaste de peso y pues porque no te tomaste el medicamento, sino que abrirnos un poco precisamente a más consejos que nos está pidiendo el paciente. Y la otra cuestión también importante es que no lo que a uno le funciona a todos, entonces sí tenemos como que ver las necesidades de ese paciente, su contexto, para así poder dar el consejo que le sea útil a este paciente. Es decir, no le podemos estar dando el mismo discurso a todos nuestros pacientes que viven con obesidad. La siguiente es que ser conscientes en la comunicación no verbal, en esta parte sobre el lenguaje corporal, el de cuidar las distancias que tenemos con el paciente, las gesticulaciones que generamos con el paciente. Entonces, sí hay que estar nosotros como profesionales muy conscientes de cómo estamos ejerciendo toda esta comunicación no verbal para que el paciente no se vaya a llevar una mala impresión o se vayan a malinterpretar ciertas situaciones por las actitudes que nosotros tomamos con respecto a nuestra comunicación no verbal. Los otros aspectos que también tenemos en estos principios es el de ser colaborativo, es decir, construir las metas juntos. Como ya comentaba en el webinar 1, el generar metas SMART es algo que nos puede funcionar mucho. El utilizar la entrevista motivacional es otro punto importante que nos puede hacer esta parte colaborativa. El utilizar la escucha activa. Entonces, no nada más es como el lenguaje, sino qué herramientas tienes para ejercer este tipo de principios del lenguaje. Y la cuestión también importante es generar o enfatizar los logros que ha tenido el paciente, porque a veces nosotros y los pacientes quieren logros impresionantes, y a veces lo mínimo que se ha logrado es un logro bastante bueno para los pacientes y hay que aplaudírselos, porque nosotros no sabemos bajo qué situaciones pudieron lograr este logro que a lo mejor estamos minimizando.
El siguiente es ser comprensivo, es decir, no atribuir precisamente las culpas, hacer ver que pues es un trabajo colaborativo, yo estoy aquí para apoyarte y para guiarte y si ahorita no se pudo, se puede seguir adelante, hay que utilizar los modelos de cambio de comportamiento, sabemos que existen las recaídas aún cuando ya estamos en etapas de mantenimiento, entonces una recaída no quiere decir que todo fracasó, por lo tanto hay que ayudarle al paciente en esta parte de ser comprensivo porque claro que van a existir estas recaídas o retrocesos dentro de lo que son los tratamientos y más en un tratamiento como la obesidad, que es a largo plazo. En cuestión de lo que sea, también hay que reconocer las dificultades y enfrentar las barreras. O sea, dentro de la consulta, pues precisamente lo que hace un rato comentaba, ¿por qué no lo llevó a cabo? ¿Qué circunstancias originaron o qué barreras existen para que yo le pueda ayudar al paciente? Porque a lo mejor él ni siquiera ha visto la barrera y tampoco sabe cómo brincarse esa barrera para seguir adelante. Y la última sería el de ser consciente, es decir, que los espacios que tengamos con nuestro paciente, pues sean fáciles de navegar, es decir, que nosotros también no le estemos poniendo barreras al paciente, que no lo dejemos hablar al paciente, hacerle también ver al paciente cómo se siente un poco con la situación que está viviendo, cómo se siente con el que a lo mejor no pudo llevar a cabo esto, en qué le puedo hacer yo, en qué le puedo ayudar yo, qué papel estoy jugando yo precisamente con él y todo el tiempo verlo que es colaborativo y que la idea es hacer precisamente esta parte consciente en el paciente de que pues él puede lograr lo que se le está poniendo y que se están haciendo también algún tipo de metas o que se están utilizando algún tipo de estrategia que también es realista, porque a veces no se cumplen algunas cuestiones por parte del paciente, porque también uno como profesional de la salud le pone metas demasiado altas al paciente. Entonces vuelvo a lo mismo, no podemos manejar el mismo discurso para todos porque cada paciente tiene características, condiciones, habilidades y aptitudes diferentes y hay que hacerlo bajo esas condiciones, aptitudes y características diferentes las metas o los tratamientos que estamos enfocando. Otros datos también que son importantes es el de buscar permiso antes de iniciar las conversaciones en el tema del peso de la enfermedad, pues que si está de acuerdo que hablemos sobre esos temas, vuelvo a lo mismo, el peso es un tema totalmente personal, entonces no nos podemos meter así directamente porque el paciente es el que nos lo debe de autorizar, hacer las preguntas abiertas como ya comentábamos en el webinar uno, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? O sea, todo el tiempo hacer preguntas abiertas y dejar hablar al paciente hay que decirle al paciente si quiere que le demos un consejo sobre la situación que se está viviendo. Obviamente consejos en salud pues siempre hay que estarlos dando, pero también hay que ver hasta qué punto le vamos a estar dando consejos a alguien y qué tipo de consejos también está buscando. El lenguaje que se ha centrado en el paciente, que no lo podemos definir como su condición, ya lo dijimos, es el paciente con obesidad, no utilizar etiquetas y poner al individuo primero, que es todo este conjunto de el paciente con obesidad. El lenguaje sin juicios, no amenazar al paciente, no decirle ahí, entonces, si ya no te tomas el medicamento, ya no vas a regresar, no quiero que regreses la próxima consulta porque entonces ¿a qué vienes? El paciente no está para eso, ya no estamos en una época donde la consulta puede ser de regaños, en donde la consulta puede ser de yo soy la autoridad y tú tienes que hacer lo que yo digo y si no lo haces, entonces ¿para qué estás aquí? Precisamente no ser autoritario y no ser controlador. Eso se ha visto que en pacientes con obesidad pues genera mucha más apatía para que vayan a la atención a la salud. De los otros aspectos que hay que considerar en las funciones de la conversación son las palabras inaceptables. Ya vimos qué palabras son inaceptables para los pacientes si no les gustan hasta por etapas de vida en el webinar uno. La expresión de angustia que nosotros podamos generar en el paciente. No les debemos de generar angustia a los pacientes, sino todo lo contrario. Hay que motivarlos para que entiendan que pueden lograr una salud adecuada o una calidad de vida también correcta. Hay que evitar el humor, entonces el utilizar ciertas frases humorísticas como algunas que de repente se han mencionado y que los pacientes dicen de que a veces voy con ciertos conocidos y me dicen, ¿hace cuántos kilos no nos vemos? O algunos términos como, desde hace cuánto no te veía y mira nada más cómo estás. Entonces, eso es humor. A lo mejor son frases que para nosotros son muy cotidianas, pero para el paciente son humor y son burlas hacia ellos o a veces los están ridiculizando y hacer las diferencias con el resto de la sociedad. Así de, ay, bueno, pues es que como tú tienes un problema de obesidad, entonces, pues no puedes hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso se genera, los pacientes sienten como si uno se burlara de ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y hay que evitar suposiciones en la primera de que el paciente no es culpable. Hay muchas circunstancias por las cuales pues no puede llevar a cabo el tratamiento o no puede llevar a cabo cierto tipo de
tareas que se le dejan al paciente. El peso no refleja a una persona, eso ya nos quedó claro. Entonces, en cuanto yo veo entrar a una persona, no puedo hacer juicios de ella nada más por su aspecto físico. Y hay los cambios, hay que aplaudirlos siempre. Cualquier tipo de cambio que haga el paciente desde dejé de comer esto, ya me empecé a tomar esto, ya empecé a ir a las terapias, ya estoy haciendo tanto de actividad física, lo mínimo que sea, es bastante bueno para el paciente. De hecho, no hay que minimizarlo, sino hay que aplaudirlo porque a nosotros no nos consta como profesionales de la salud todo lo que el paciente está invirtiendo para lograr ese cambio que les digo, puede ser a lo mejor muy mínimo para nosotros, pero realmente es muy grande para el paciente. Con esto estaría terminando casi las cuestiones sobre lo que son las funciones, ya nada más como para puntualizar, tenemos que la señalización en la comunicación, pues todo el tiempo la intención del profesional de la salud es orientar al paciente dentro de la consulta y que todo el tiempo sea colaborativo esto, ofrecer múltiples tratamientos, esto está dentro de lo que es el lenguaje y la comunicación, trabajar de manera multidisciplinaria es ejercer un ejercicio correcto en lenguaje, el reconocer las acciones positivas en nuestro paciente es muy importante. Vuelvo a lo mismo, el no centrarlos en el tema de profesionales de la nutrición de, ya bajaste 1 centímetro de cintura, eso es bueno, o el no bajaste la circunferencia de cintura es malo. No, tenemos mucho más cambios, por ejemplo, en el área de la nutrición, el cambio de que ya estoy tomando un poco menos de azúcar, el ya estoy tomando un poco más de agua, el ya estoy consumiendo una verdura más a la semana, eso es más que suficiente, porque de ahí vamos a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando. Por eso mencionaba, tampoco necesitamos cambios tan radicales. Hay pacientes que sí lo logran, hay pacientes que no lo van a lograr por la contextualización en donde están. Y nuevamente, hay que dejarle ver dentro del lenguaje que para la obesidad no existe una solución rápida, es una enfermedad crónica y se necesitan tratamientos a largo plazo. Eso es parte de la comunicación para que quede claro y para que precisamente no exista estigmatización en el paciente de por qué no es una solución rápida, el problema soy yo, ¿no? El problema es que no puedo hacer el tratamiento y por eso no se soluciona esto. No, no es una solución rápida, es un tratamiento a largo plazo en el que vamos a tener altas y bajas, pero todo el tiempo lo vamos a estar trabajando y claro que se va a poder lograr una calidad de vida y vamos a poder tratar este problema conocido como la obesidad. Ahora sí, estaría terminando mi webinar número 2. Los invito a ver el webinar número 3 de esta sesión, en el cual vamos a hablar sobre las estrategias de comunicación.